Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta cuarta y es la última reunión que tendremos de estas mesas de discusión que se han venido realizando desde hace algunas semanas. Y hoy vamos a platicar sobre la sustentabilidad de los espacios de teatro independientes. Y voy a dar la bienvenida nuevamente a Samuel Sosa, a Eloy Hernández, ahora a José Carlos Balaguer, que está a cargo del 77. A los demás los he ido presentando todas las semanas, desde ahí Tarinata, que es directora del Foro Shakespeare, y hoy nos acompaña también Lourdes Pérez Gay, que es directora, titiritera y actriz de formación. Fundó en 1965 el grupo de teatro Mascarones, y más así se llamaba Mascarones, y más tarde junto a Lucio Espíndola la compañía Marionetas de la Esquina, en donde ha dirigido 16 de sus producciones. Actualmente funge como directora artística y productora ejecutiva de la compañía y es directora de la Titería. La directora de la Titería en realidad la tienes ahí junto a ti. Hola. Yo soy la directora y fundadora de todo el proyecto pero la que me dice la experiencia. Muchas gracias. Gracias, bienvenidas. Pues bueno, ya vamos un poco a separar porque paralelo a estas reuniones que hemos estado teniendo los sábados, por otra parte los martes han seguido las mesas de trabajo en donde se está conformando una asociación, todavía que no sabemos si asociación o sociedad, ¿no? Pero para reunir a todos los espacios independientes. Eso está sucediendo paralelo a estas reuniones, nada más para que quien ahorita está, por ejemplo, viendo por las redes sociales, recuerde que el martes también tuvimos una transmisión relacionada con eso. Entonces, le voy a pasar el micrófono, señor maestro, para que nos diga cuál es su punto de vista respecto a, pues esto, a la sustentabilidad de los espacios independientes. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Todo el público presente, que somos más nosotros aquí. Hola, bienvenidos. Sustentabilidad de los espacios independientes. No hay nada más difícil para mí que esto. A ver, yo creo que somos nuevos en cuanto a tener un espacio independiente. Somos una compañía de teatro dedicada a trabajos para niños con títeres que trabaja hace 45 años, pero como parte de un proyecto de teatro independiente, de un espacio independiente, somos nuevos. Tenemos 2 años que pusimos una carpa en Coyoacán, cuando nos quitaron la beca de México en Escena. Decidimos que la mejor forma de salir sin la beca era dar 4 pasos hacia adelante, en lugar de irnos hacia atrás. Esa fue nuestra reacción cuando nos quitaron esta beca. Sí. Se llama coraje y empuje o simplemente sobrevivencia, no lo sé. Entonces, pusimos una carpa en el espacio en donde ya se estaba construyendo lo que ahora es la Titería, el edificio de la Titería, que así se llama nuestro espacio. Está en Coyoacán, está magníficamente bien situado y todo el mundo cree que el éxito es por eso, porque está magníficamente bien situado. Sí, la mayoría dice, es que está en un lugar perfecto, sí, está en un lugar perfecto, pero sabemos los que tenemos espacios el gran trabajo hacia adentro que hay que hacer para que eso se sostenga. Un país como México, que durante toda su historia ha trabajado únicamente con espacios oficiales, esa es la historia de nuestro país. En nuestro país siempre existieron los espacios oficiales, a excepción de Manolo Fábregas, ¿no? Si se acuerdan de otro me lo dicen, pero creo que era el único independiente en este país. Acostumbrarnos a administrar, acostumbrarnos a sobrevivir y pensar a quién se debe de sacrificar. O sea, tratar
de que esto sobreviva sin cargar la mano al público, porque las compañías como nosotros tenemos una doble forma de ver lo que hacemos. Una, la sobrevivencia, y entramos en la parte comercial, y la otra, la social, y la otra, la artística. ¿Cómo sobreviven estas tres líneas? ¿Cómo puedes hacer sobrevivir a una compañía que quiere hacer un trabajo social, que quiere tener un buen trabajo artístico, y cómo haces para que se sostenga un espacio? La forma natural sería cobrar 300, 400 o 500 pesos por un boleto de entrada. Esto es una locura en México. Los únicos que lo hacen son los socios que pueden. Y tú, perfecto, pero no sabemos cómo hacerlo de otra manera. Nuestro público, por ejemplo, es un público familiar. Llegan el papá, la mamá, los abuelos y 3 niños. Si a esas personas tú les cobras, y además estamos llegando a la clase media, en un país muy sacrificado económicamente. Entonces estamos en la disyuntiva de, por supuesto, subir los precios de los boletos y bajar al público, o subir al público y conservar los precios. No sabemos. Estoy en esta mesa porque quiero aprender, porque quiero saber cómo se puede hacer, porque quiero oír las opiniones de todos ustedes. ¿Cómo podemos lograr que esto se sostenga, que siga teniendo su vocación social y que no se pierda la calidad? Nada más, esos son los 3 retos imprescindibles, o 4, que como compañía que tiene 45 años, cumplimos el próximo año, queremos seguir viviendo. Todos en nuestra compañía son socios ya, o sea, hicimos una cooperativa, decidimos los fundadores que esto pertenecía a la gente que tenía más de 10 años trabajando. O sea, no tiene sentido que Lucio Espíndola, que tiene 81 años, yo, Luis Pérez, que tengo 71 años, sigamos siendo los propietarios, sí, de nuestros sueños, sí, de nuestro ideal, pero un sueño y un ideal se mantiene únicamente si tienes jóvenes que lo saquen adelante. Afortunadamente nosotros hemos logrado ser un gran equipo de jóvenes que trabajan, gentes que aportan muchísimo, gente que están especializados en eliminar títeres, gente que están especializados en construir. Tenemos un servicio social con la UNAM que es maravilloso, y casi todos los jóvenes que salen de ese servicio social tienen ya la vocación de dedicarse a los títeres de una manera profesional, sobre todo en la parte plástica, porque nos digan que este es el servicio social de artes visuales, de diseño industrial. Todo este trabajo que hacemos, toda esta vocación hecha realidad, porque eso es una vocación que se está poniendo por los pies sobre la tierra, pero a veces poner sobre los pies sobre la tierra es doloroso, es duro, es difícil. Tenemos contradicciones a veces al interior entre personas que dicen, no podemos subir de 100 pesos. Y yo, que ahora estoy en la parte administrativa, tenemos que subir de 100 pesos. Pero ¿qué pasa con nuestro público? Entonces, ilumínenos, por favor. Listo, gracias. Preguntas las que quieran. Gracias. Bueno, parece que iba a ser la sesión más breve de todas. ¿Alguien tiene alguna pues propuesta sobre? ¿Alguien sabe cuál? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo creo que nadie, ¿no? ¿Quieres que te pase? ¿Sí? ¿Mejor ese pastel? Creo que sí, pero sigue. ¿Sigo? Sí. Yo creo que nadie tiene la respuesta. Creo que no hay una respuesta. Creo que es un cúmulo de esfuerzos que tienen que dar resultados varios. Cada espacio es distinto. Yo un poco lo que quiero hablar es de las culpas un poco que se generan en los espacios independientes
por no ser sustentables, ¿no? O sea, hay una cosa en un mundo capitalista en donde se nos apunta muy feo a los que, ¿sabes? ¿Por qué no logras ser sustentable? ¿Por qué tu modelo no, después de tantos años de estar vigente, no encuentra un punto de equilibrio? ¿Por qué? Ya hay una especie como de... hay una tendencia a castigar lo que no logra salir avante en las normas capitalistas del mercado del resto de las industrias, ¿no? Y un poco Lourdes mencionaba como la memoria histórica de cómo funcionaba el teatro en México, y es verdad, hemos aprendido y hemos crecido en un país donde la cultura es institucional, y somos, creo, pese a los terribles recortes y pese a lo difícil que es remar todo el tiempo contra y con el gobierno, somos un país muy privilegiado. Yo creo que no hay otro país, al menos en América Latina, que tenga la cantidad de subsidios, de apoyos, de estímulos estatales para creación artística, y nuestros programas son envidiables. Los FONCA, los México se enseña, los EFIs, sí son envidiables para otros países, ¿no? ¿Qué pasa? Que en otros países funcionan los circuitos teatrales sin subvención estatal, porque han tenido que atravesar por periodos de crisis muy severas, y las crisis de alguna manera lo que obligan es a que surjan las casas de ocupas, y a que surjan los espacios. Microteatro nació de una crisis, teatro en departamentos nació de una crisis, digamos, son fenómenos que están ahí en todos lados y que parten de una coyuntura de problemática. Nosotros siento que estamos en una transición, siento que contrario a lo que aprendimos de nuestros maestros, que ellos sí vivieron en su apogeo la institucionalidad de la cultura, nosotros estamos empezando a crecer mucho como gremio, y entonces ya no es lo mismo que todos los que somos vivamos de los mismos estímulos, porque somos cada vez más, y eso nos está empujando a cierta crisis que nos obliga a pensar en soluciones y en posibles vías, ¿no? Yo estoy al frente de la administración del Teatro La Capilla desde hace 2 años. Antes de eso solo era un espectador asiduo de la capilla, y el poder estar dentro y el poder revisar los números y el poder ver cómo funcionan las taquillas mes con mes, cuánto cuesta la operación del espacio, da una perspectiva y da mucho vértigo, pues, ¿no? O sea, yo veo los números y veo que no funcionan, y los veo rojos todo el tiempo, y digo, madre santa, no hay forma. Y el año pasado a la capilla le quitaron un estímulo que había recibido durante 10 años, que era México en Escena. Por primera vez en 10 años la capilla no tuvo ese estímulo, que es un estímulo importante, es un estímulo de 1.700.000 pesos anual, que básicamente soportaba toda la operación del teatro, y no tenerlo por un año fue muy difícil, ¿no? Muy difícil, porque lo que nosotros tenemos, el potencial que tenemos de recaudar en taquilla, no equipara ni de cerca el costo operativo del espacio. Y te metes en camisa de 12 varas, porque eso, no puedes trasladarle ese problema al espectador, porque el espectador no va a ir, no lo va a tomar, y no puedes trasladarlo a la iniciativa privada, porque la iniciativa privada ya tiene otras formas de contribuir a la cultura y a la sociedad que le son más rentables o menos riesgosas o menos, pues sí, el altruismo per se ya desapareció. Yo creo que ya todo viene con un toma y daca. Entonces la solución creo que es progresiva y paulatina. Creo que eventualmente vamos a tener que crear modelos que desde su origen y desde su génesis se proyecten para ser sustentables. El problema de muchos espacios es que nacimos bajo un esquema paternalista, y la situación nos obliga a cambiar de esquema, pero es un poco tarde, porque de origen no tenemos las butacas, por ejemplo, ¿no? Si desde el origen hubieras dicho, bueno, ¿cuántas butacas necesito para que esto sea rentable? La capilla no nace con las butacas que tiene, ¿no? Así de simple.
Entonces, hay como tres grupos, yo ubico, de espacios independientes. Los futuros, que deberían de aprender de los errores de concepción de todos los que ya existimos, y entonces modelar proyectos que hacia el futuro tengan sustentabilidad. Los actuales, que ya nacimos bajo un esquema y que tenemos que dar ese brinco y que tenemos que resolver nuestra mala concepción primigenia de proyecto. Y los que lo hicieron bien, que pues sí, que son el Teatro Insurgentes, que son teatro independiente, que son el San Rafael, que es un teatro independiente, que tienen un modelo de negocios que se pensó desde el origen y que 20, 30 años de existencia ha probado que el modelo funciona. Pero bueno, ya, respuestas no tengo ni una. Buenas tardes a todos y a todas. A mí hay una cosa que me gustaría hablar cuando hablamos de sustentabilidad, ¿no? Estamos hablando todo el rato de viabilidad económica. Yo creo que el teatro, las artes escénicas, la cultura, etc., tenemos un intangible y un valor social que no estamos contabilizando cuando hablamos de eso. A mí el sustentable no me gusta. Sí, es un modelo de negocio, también es perfecto, pero creo que justo nuestro modelo de negocio va por otra parte, ¿no? Creo que cuando hablamos de sustentabilidad y hablamos de viabilidad económica, no podemos olvidar de esta cosa del impacto social, ¿no? Y además a la hora de venderlo, ¿no? Porque tú dices, no, la empresa es que no le interesa, tiene otras formas de contribuir. No, sí, pero vamos a venderlo bien. Nosotros estamos dando un valor increíble a esta ciudad, somos la segunda ciudad latinoamericana con más teatro. Tenemos que capitalizar lo que tenemos, ¿no? Hay proyectos muy interesantes en toda la ciudad, utilizan la cultura como un eje de desarrollo y nosotros como país estamos en una crisis permanente, no estaríamos en el crisis, ¿no? Vivimos en crisis continua y tal vez el problema no sea tener una crisis o no, sino cómo nos amoldamos a esta crisis permanente. Sí, entonces, cuando hablamos de sustentabilidad, pues yo creo que lo que hablamos es de procuración de fondos. Y cuando hablamos de procuración de fondos tenemos que hablar de diversidad. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que si entra la taquilla, si está la iniciativa privada, si están los subsidios por los que no tenemos que tener culpa ninguno, porque son nuestros impuestos, ¿no? Y yo entiendo que hay una discusión política detrás, pero que obviamente debemos ser libres también en el sector, ¿no? De no juzgar al otro. Tú quieres hacerlo porque te viene bien para pagar 2 meses de titiriteros, haciendo marionetas, adelante. Te viene bien porque vas a tener una campaña de difusión que te van a imputar, que va a venir más gente, perfecto. Yo no lo quiero hacer, perfecto también, ¿no? No tenemos que entrar en esa cosa de la culpa, juzgar, porque es muy cristiano, ¿no? Y justamente lo que tenemos que hacer es quitarnos todas estas cosas que llevamos detrás, ¿no? Institucionalidad, el clientelismo, el cristianismo, y todo eso que tendrá el mismo, justamente para generar un modelo, ¿no? O sea, hay que tener muy claro esa perspectiva social, tener claro ese hincapié, tener claro que estamos en una situación donde el Estado está, bueno, desde mi punto de vista, que se cae, no se desmorona, y tenemos que hacer diversidad. Y cuando digo diversidad no digo solamente ir a la iniciativa privada, ir a las subvenciones, sino incorporar nuevos modelos de negocio. ¿Qué podemos aportar nosotros diversificando nuestras acciones? No sé, vamos a poner un huerto que no tenga 40 camas de cultivo, esos son 4 por 5, 200 kilos de tomate. Claro, podríamos vender tomate orgánico. Si vamos a hacer literatura y librerías asociativas, ¿no? Por ejemplo, pienso en el modelo del teatro del barrio de Madrid, ¿no? Donde ellos han generado una cooperativa muy interesante y además lo que han hecho es como socios. Hay gente que aporta mensualmente unas cantidades específicas. Aquí se han tratado de generar membresías y tal, pero creo que no lo hemos logrado porque nos falta todavía sensibilizar tanto a la gente de la empresa, también al público, ¿no? Y esta formación del público que muchas veces nos olvida. Pensamos que tenemos que, porque no nos salen números, hay que poner el boleto de 300 pesos, pero nos olvidamos que tenemos que llevar a la gente al teatro y tenemos que hacer que la gente lo valore. Entonces tampoco nos podemos olvidar. Eso es sustentabilidad económica también, ¿no? O sea, digo, por no ir solamente a las cosas de el dinero, la taquilla, no sé qué, por darle un margen más grande y
armar un seguidor. Bueno, yo creo que todo lo que han hecho es No, es ¿a ver? que, perdón, es que escucho que se llama. No, yo creo que ahorita no hablo. ahorita en la mesa yo creo que hemos visto diferentes perlas, ¿no? Porque todos tenemos, en algún momento yo tuve el espacio no convencional, que a mí me gusta, si quedan problemáticos, o trabajé en la capilla de difusión y asesoro espacios independientes, cuando les diplomas, humanos allá en la. Entonces, yo creo que la problemática es, no sé, por ejemplo, España tiene un montón de libros sobre fidelización de público, como cómo mantener un espacio, de la quinta pared, etc, etc. Pero cuando llegó la crisis no supieron qué hacer. Y salieron como pollo con cabeza descalzada. O sea, ahí se corriendo por todos lados, escandalosos, dejando sangre por todos lados. O sea, ¿a qué voy esto? A que podemos ser muy buenos teóricos. Pero en la cuestión práctica, por lo México tenemos a Lucina Jiménez, que tiene todo un estudio del público, que todo el mundo la adora y a nivel, vamos a adorar en su libro. Su libro es público. Si la adoran ya sea Secretaría de Cultura, pero entonces, pero bueno, su libro del público es así como que más hecho el acercamiento, de igual que hemos en la teoría. Yo creo que uno cuando está al frente de un banco, como es un espacio independiente, pues si no tenemos hacia dónde está trazando el mapa, y yo creo que la parte de lo que nos compartía Lourdes, de que uno es no tener clara la misión del espacio, o sea, cuál es la misión de la titería, ¿no? Yo creo que es más sencilla, porque al final de cuentas hablamos de títeres, de marionetas, pero hay espacios que no tienen una misión, entonces de repente no saben ni lo que están haciendo ni por qué lo están haciendo, nada más quieren tener un espacio. O sea, la capilla es dramaturgias contemporáneas, su misión es que esté ahí sean dramaturgias contemporáneas, y así cada uno de los espacios. Yo creo que una de las cosas que más pasa es que abren espacios, esencialmente porque nunca hicieron ni un plan de negocios, nunca había una misión, nunca había una ubicación, porque es bien importante. Pero no es lo único que porque esté en Coyoacán va a llegar la gente, no es cierto. Hay muchos espacios en Coyoacán, incluyendo la capilla, que a veces no hay gente. Y está en la zona ideal, porque es Coyoacán. Igual, acá en el Shakespeare hay obras que están aquí, están en el mismo lugar, y que están vacías, y no pueden llenar el espacio 1, que son 30 personas. O sea, es una suma de cosas, pero yo creo que lo que pasa hay que ver. Uno, pues no está en la cuestión, realmente tengo que saber la gestación de público, la fidelización, por ejemplo, Canadá, lo han hecho los músicos. Yo creo que hay que copiar a los músicos. Lo que está haciendo los amigos de la FUNAM es una copia de lo que hicieron en Canadá. Que al final de cuentas era porque vamos dando programas, para decir qué van a hacer, y unos comprando abonos, son precios especiales. Entonces ya aparte tengo mi temporada, ya tengo un antesado a la mitad de la temporada vendida. ¿Por qué? Porque ya hubo una fidelización, cuando no fue, todo empezó hace años, empezó en Chicago también, pues sobre todo en música ha funcionado. Acá en México había programas de la ópera, el abono, pero con la crisis ya no te puedes decir, ¿sabes qué van estas 6 óperas? Porque termino una ópera de concierto, porque al final no hay dinero. Y eso también implica que tenemos que nosotros programar como espacios, como cosas desde antes, y uno como productor, tener lista la obra desde 6 meses antes, un año antes, los papeles, los documentos, y la realidad es que somos, no todos, pero la mayoría está en la última palabra. Siempre estás corriendo, le dices fotografías, listo que me dices sinopsis. Si estuvieron 6 meses, pues me las pides. ¿Por qué tengo que programar? Porque tengo que empezar a vender, porque quiero usar una fidelización de público. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hace un engranaje donde no solamente es el espacio el que está pronto, está muy pronto las producciones que llegan. O sea, la gente de repente te dice, es que me firmaron una temporada en un mes porque se les cayó un proyecto. Y ok, tienes todo listo para estrenar en un mes y tienes tanto dinero para difusión para que en un mes la gente se entere que estrena. No tengo el espacio. O sea, el espacio para que estén vacíos y luego terminamos cargando todo esto. A lo que voy es que yo creo que tenemos que empezar a ver realmente, pues ver, lo que podemos bajar la beca, hay que bajar la beca. Y al final de cuentas es parte de las políticas públicas de México. Es el plan de desarrollo, es la meta que tiene el plan de desarrollo. Es México, la cuestión es un producto básico de acuerdo al plan de desarrollo, es lo que se intenta. Producto básico no es un premio, no es el que hacen, son los mismos porque se profesionalizan. Entonces la cuestión sería ver cómo
Este tipo de mesas yo creo que ayudan a decir, bueno, a mí la teatrería, mucha parte de mi misión que son títeres, a mí me ha funcionado A y B. Y tengo un patrocinador que le interesa el teatro, que lo comparto Samuel, porque sale funciona. Y Samuel igualmente, o sea, la realidad es que en Estados Unidos la asociación de productores o la asociación de espacios, lo que hacen es profesionalizar. Porque yo creo que no hay una forma. No hay una fórmula, pero si de repente yo tengo una persona que puede otorgar dinero, las empresas con el anfiteatro me está llevando al carajo. Pero digo, lo digo a alguien que está bajando dinero con el anfiteatro. Pero, o sea, si me está llevando al carajo porque estamos sacando que, en particular, una empresa se haga cargo de la obligación del gobierno. Todo lo que está programando en el Julio Castillo, los teatros grandes, tiene que ser anfiteatro porque no tengo dinero. Y dos, nos hablen del anfiteatro y cada vez somos más disciplinas peleando por una bolsa más pequeña. Pero es la forma que poco a poco, eso pasó también en Canadá, y en Canadá terminó el paro con los financiamientos. Esa fue la puerta, una cuestión similar al anfiteatro. Nos metieron a privados y fue como el anfiteatro. Y lo sabe más bien Boris, que me ha platicado todo sobre cómo fue esa cuestión. Y es la finalidad, o sea, el gobierno no tiene dinero, tiene obligación. Nos veamos esa cantidad, nos tenemos que pugnar, no es que digan, bueno, ya se va a México y serán que bueno, ahora cuál viene con inversiones, y la cual viene, y todo implica también tener una persona, un gestor, trabajando en ello. Pues yo soy creativo y muchas veces, y un punto atrás también es que la mayoría de los titulares de espacios lo que quieren estar es arriba de la tabla. Fíjate que como no puedo estar arriba de la tabla, o como no tenía dónde subirme, tuve que poner la tabla. Desde Manolo Fábregas, o sea, literalmente, Manolo Fábregas se contó un teatro, o sea, un teatro, pero hizo un plan de desarrollo y se casó con una mujer que administraba ferozmente. Entonces, es su gestora, ya solo, y a la fecha sigue viva gestando todo el proyecto. O sea, no podemos solo, yo creo que a veces el trabajo en equipo. Los grupos luego, a la primera, cuando dice, ¿sabes qué? Empezamos y, ¿sabes qué? Hasta dentro de 6 meses quizá dejemos de pagar cada uno tal cantidad de dinero. Al mes 3 ya se fueron. Porque no voy a estar tirando mi dinero. No lo estoy tirando, estamos invirtiendo en algo para mañana. Y no podemos, yo creo que también es eso, no tenemos que tener un colchón. Es muy complejo, y eso que más bien venimos a abrir preguntas. Pero yo creo que este tipo de mesas nos ayuda a encontrar soluciones en común y quizás hasta patrocinadas en común. No sabemos. Dios de mi vida. Yo tampoco tengo como respuestas así como que se tengan que escribir en piedra, ni mucho menos. Pero bueno, tal vez una cosa que sí ha sido característica del foro es que, digámoslo así, por tontos o no, o por lo que tú quieras, porque mucha gente no. En fin, hemos tenido como diferentes críticas y nosotros mismos, o sea, es decir, nosotros mismos, Bruno y yo, y los que se han sumado al proyecto del foro, al principio era como muy claro que no íbamos a aceptar, o que no íbamos a aceptar, güey, como si nos lo estuvieran dando, como si nos estuvieran rogando para darnos, bueno, que no íbamos a pedir ninguna beca, vaya, eso fue hace 15 años. Entonces, digamos que eso nos obligó a pues a ir al revés, digámoslo así, o sea, de la crisis al dinero del Estado, ¿no? Entonces, pues mira, yo lo que he visto, bueno, miremosnos. Para mí los espacios independientes tienen que ser una canasta como de muchos frentes que incluso no están inventados. Es decir, para mí administrar un espacio independiente, lo que quiera que esto quiera decir, es imaginar, es salir de la tragedia, vaya. Los espacios independientes siempre estamos en tragedia, entonces siempre tenemos que imaginar una solución distinta. Y bueno, yo aquí puse algunas, pero algunas que yo he tenido que aplicar y que yo creo que todos los que tenemos espacios independientes pues tendríamos que hacer, ¿no? Puse en primer lugar las becas, pero yo creo que no hay que empezar por ahí. Yo creo que hay que empezar por llenar un teatro, ¿eh?
empezamos al revés, así que... No, sí, pero lo que quiero decir es que la cabeza no hay que colocarla, o sea, prioritariamente en la beca. Esa es mi opinión, ¿eh? No quiere decir que nadie tenga que darme la razón, ni mucho menos. Yo creo que no hay que empezar por ahí. Sin embargo, las puse en primer lugar porque son las que sí están, ¿no? Las que sí podemos ver. Porque, como lo primero que dijera, bueno, pues imaginar, sí, pero imaginar qué, güey. Bueno, yo nunca me imaginé hace 15 años que iba a haber un comercial de calzones, o bueno, de Tena en el Foro Shakespeare. No. Sin embargo, pues hoy los hay. No me los imaginé, pero los hay. Y así sucesivamente empiezan a llegar respuestas a punta de necesidades de pensar, ¿no? De mover la cabeza. Entonces puse también la Cámara de Diputados, el PEF, que ahora no sabemos en qué va a terminar eso, pero eso también existe. Y lo que pasa es que yo a muchos creadores les he preguntado, sobre todo en últimas fechas, oye, ¿tú sabes quiénes son tus diputados de la Cámara de, ¿cómo se llama?, de Cultura? Y casi que todos me hacen cara de ¿qué cosa? ¿De qué estás hablando? ¿Cámara de quién? Y luego el otro día también a un director de gremio teatral, que sí, o sea, respetable por todos nosotros, respetado por todos nosotros, le dije, oye, pero ¿tú sabes que están haciendo la constituyente? ¿Está haciendo la constitución? No sabía. Ah, bueno, o sea, es decir, también hay una responsabilidad de saber cuáles son esas becas, de saber sus temporalidades. Eloy da un taller que es casi que anti rechazos de becas, ¿no? Es beca blindada para los jueces. Ah, blindada para los jueces, ¿no? Sin embargo, si tú como creador ¿cómo se dice?, cabildeas, si tú no te mueves, si tú no sabes, pues claro. El otro día alguien en el Facebook ponía, oye, ¿por qué México en Escena se lo dan a los mismos, no? Yo le iba a contestar, no es que sean los mismos, o tal vez es que esos mismos son los únicos que llenan bien la beca. Digo, no sé, estoy especulando, ¿no? O a lo mejor no. Tienen un proyecto claro. Yo creo que, si vemos los nombres que quedan, tienen un proyecto claro. ¿Micro? El micro para Eloy. Sí. Tienen un proyecto muy claro, lo que vamos en la misión, o sea, sí saben de qué están defendiendo. La mayoría de la gente no sabe, postula y... Mira, es que puse aquí la profesionalización del gremio, ¿no? Porque luego puse aquí, ¿no? También puse taquilla, talleres, es decir, un poco lo que decía Joseca, ¿no? Hay que diversificar tu negocio, pues si no puedes hacerlo acá, pues hazlo allá, o hazlo acullá, o puse, haz playeras, en fin, es decir, es que te tienes que inventar formas de comercializar, y es que nos da mucho miedo comercializar por esta cosa de la culpa. No, a ti. Perdón. No, pero no decía tú, pues, o sea, decía que sí tenemos, es más, creo que podría decir que tenemos un doble discurso los teatreros, ¿no? O sea, nos peleamos con nuestras propias incoherencias y nuestros propios conflictos políticos, ¿no? Y no sabría ni siquiera hasta dónde podría llegar esa conversación, así que me la voy a, por el momento saltar. En realidad ¿no? somos como perros de rancho a veces. ¿Cómo? Nada más el primero sabe por qué ladra y los demás van a venir tras él. Ladrar. Puede ser. Pero permítanme seguir. Producción, ¿no? O sea, para que tú tengas un espacio independiente y te salga el negocio, tienes que producir, porque le tienes que dar una línea a tu espacio. Es decir, no todos somos el Insurgentes, ni tenemos por qué ser el Insurgentes, porque además hay gente que le gusta otro tipo de teatro o también le gusta ese otro tipo de teatro. Puse aquí, bueno, en tu misión, claro, qué público, pero cuál es tu línea para que puedas establecer ciertos límites, ¿no? Y puse aquí también, pues, patrocinios, iniciativa privada, vender tu difusión, rentar el espacio. Es decir, no creo que haya límites para cómo ganas dinero para tu espacio. Sin embargo, creo que esto no es del todo posible porque no estamos en la ley, no estamos categorizados en la ley. Por ejemplo, ahorita el foro tiene un conflicto durísimo con su uso de suelo porque esta es una zona habitacional, ¿no?
Entonces, no estamos en la ley, pero tampoco exigimos lo que ya está en la ley, ¿no? Luego, puse aquí, no somos gremio, como un poco lo que decía Eloy, ¿no? Pues es que está muy difícil estarnos peleando entre nosotros para poder lograr mínimo hacer una protesta y cerrar las puertas de la Secretaría de Cultura, digo, de Conaculta, ¿no? ¿Qué? Secretaría de Cultura fue la edición, ¿no? Entonces el asunto está en que apenas estamos logrando hacer estas reuniones, o ya se hicieron otras, pero no tuvieron continuidad. Pero lo que creo que sí tenemos que trabajar nosotros como hacedores de teatro es en solidarizarnos para hacer ciertas acciones muy concretas. Puse aquí la profesionalización, puse que si vas a abrir un espacio, más te vale que seas dueño del terreno, porque si no, no tiene caso, o sea, no lo hagas, no lo levantes. Entonces, sí hay unas ciertas cosas, es decir, sí hay ciertas cosas que yo ubico que hay que hacer, y sí sé qué pasos muy concretos dentro de mi universo sé que hay que hacer. Pero el punto es es decir, no estoy diciendo que se haga lo que yo creo, sino los pasos que creamos que convergen juntos, sí démosle continuidad, y sí profesionalicemos y démosle un lugar a los espacios independientes dentro de el mapa nacional. Es decir, si no dejamos claro que existimos, que ya no solo son los espacios del Estado, ¿cómo vamos a lograr sentarnos a hablar de profesionalizar, o de cuáles son las acciones para sostener un espacio, o que si las culpas o que si no las culpas, ¿no? Es decir, creo que ahora hay una serie de pasos muy concretos que, bueno, pues es que me quedo callada porque me da mucho miedo decir que me da mucho miedo decir que ya no confío en nosotros, en este gremio. O sea, sí confío porque aquí estoy, pero por otro lado no confío en que nuestro ego nos permita realmente darle continuidad y realmente establecer las reglas del juego. Y hablé como media hora. Gracias. Muchas gracias por su atención. Yo creo que mucho de la clave está en esto de la profesionalización, que es un término bien ambiguo y bien difícil de aterrizar porque nadie sabe bien a bien cómo se hace, ¿no? Voy a hablar de la capilla muy en específico porque es el terreno que conozco. Yo recibo la administración de la capilla en 2015, y para darles una idea, en 2015 la capilla tenía todavía México en Escena y operaba igual como había operado en toda su historia. O sea, sé que el acuerdo era 70-30 con las compañías, 70 para las compañías, 30 para el teatro. No había garantía mínima, el precio de boleto estaba en 150 pesos. Y había una cantidad importante de cortesías y descuentos. Y tenía una beca que le permitía hacer eso, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfil de teatro que Boris diseñó cuando tomó el espacio de Jesús A. Rodríguez. Y a mí me parece increíblemente noble y admirable, y yo defiendo mucho a toda esa banda y la reconozco todo el tiempo. Antonio Zúñiga es uno de esos. El Teatro del Milagro, que acaba de perder su México en Escena, es un espacio de esos. Bienvenidos a la mesa. Bienvenidos a la mesa. Sí, México en Escena. Juliana Faisler también. La cuestión es que No lo perdió. Acabo de hablar con él. Hay que checar. Bueno, pero estos hacedores de teatro que coincidentemente tienen un espacio, a mí me queda claro que lo que les ganó fue una pulsión de que existieran centros culturales, y les ganó unas ganas de hacer, y les ganó una infinita bondad de servir para la comunidad y para tener un rol activo dentro de la falta y de la carencia de cultura de la ciudad y del país. Y eso lo voy a celebrar siempre celebraré que alguien se caliente la cabeza y diga:
chingue su madre, voy a abrir esta madre aquí en mi garage y a ver cómo lo trueno en 3 años, no importa, ¿no? Así nació Facebook. Claro, ¿no? O sea, porque sin esa gente, más de la mitad de los espacios que existen no existirían. ¿Sabes? Si alguien les hubiera dicho, oye, mano, tu modelo de negocios va a tronar en 3 años, ahí se hubieran quedado la mitad de esos proyectos, pero afortunadamente nadie los asesoró lo suficiente y entonces se van como caballos desbocados, y qué bueno, porque eso nos da trabajo y espacios a todos. Pero, dicho lo cual, celebro la existencia de este grupo de gente. Sí creo que todo futuro hacedor, creo que todo futuro hacedor de espacios culturales tendría que ser más responsable que la generación que ya lo hizo. Y creo que hay mucho que aprender, y en ese sentido, por supuesto que todos podríamos hacer un decálogo. Y número 1, si no eres dueño del terreno, no abras. Número 2, si no tienes más de 200 butacas, no abras. O sea, hay un decálogo que podríamos perfectamente sacar de, si quieres no sufrir en la vida, sigue estos 10 consejos, ¿no? Sí. Sí, mete, Yo sin problema. 20 me los he hecho ahorita. Exacto, si no tienes un tío millonario, deja en paz tus sueños, ¿sí? Pero bueno, el asunto es que Teatro La Capilla, cuando yo lo recibí, esas eran las condiciones de administración, ¿no? Y el año que yo recibí la administración, 2015, La Capilla ingresó, facturó en todo el año 450,000 pesos más o menos de utilidad de taquilla, ¿no? ¿De utilidad? No, bueno, no de utilidad. Bueno, es que había un México en Escena en 2015, entonces eso es lo que facturaba, digamos, no. Ese güey está cabrón. Del 30% que le toca a la capilla, no, del 30% que le toca a la capilla, se facturaron 450,000 pesos en 2015. La operación de Teatro La Capilla, real, está casi en 2,5 millones de pesos anuales. Cuando perdimos México en Escena, ese era el escenario y ese era el gran miedo y ese era el reto de 2016. Y entonces, yo ahorita sé estas cifras de 2015 y les puedo compartir las de 2016. En 2016 hicimos casi 900,000 pesos. Ese 30% correspondió. No es que yo sea un genio para nada, todo lo contrario, soy el malo del cuento, porque lo que hicimos fue 70-30 con garantía mínima, se sube la garantía mínima y se sube el precio de boleto. Bajo esa ecuación fue la única forma de lograr duplicar los ingresos de la capilla en un año. Con todo y eso no completamos a pagar lo que cuesta la operatividad de la capilla, pero bueno, el déficit ya era menor. Solo les puedo compartir registros de 2015 y 2016, porque no tengo previos, ¿no? O sea, sé el número de espectadores, pero no sé los ingresos mensuales de los años previos. Y no estoy echando tierra ni nada a nadie, pero... Ya está escuchando, ¿no? Aquí hace 10 años no sabía cuántas butacas había. No, porque a la hora de que hablamos de profesionalización, creo que a eso es a lo que nos referimos. A que no es culpa de nadie que no haya registros previos, porque nadie dentro de ese equipo es administrador. Boris es dramaturgo, director, Nora, que tiene administración, es dramaturga, es realizadora. Hay una cantidad de gente muy bondadosa, muy noble, hacedores de teatro, que por supuesto, ¿qué hay que hacer? Abrir a las 9, yo abro. ¿Qué hay que hacer? Ir a apagar la luz, yo voy. Pero eso está lejos de resolver el asunto de profesionalización, de cuando menos poder decir de qué tamaño es el problema en el que estamos metidos. Ni siquiera poder decir cuánto equivale el problema en el que estamos atorados, es un problema. Y hay espacios que yo sé, que todos sabemos y que no necesitamos ver su contabilidad para saber que el modelo no está diseñado para funcionar. El Milagro, Carretera 45, son espacios que sin un estímulo no tienen cómo. Y este tipo de cosas, como el perder una beca durante un año, son llamadas de atención muy importantes, y yo desde la capilla agradezco muchísimo el que haya pasado, y no, porque fue horrible el año, pero de alguna forma nos permitió eso, como reaccionar y decir, bueno, lo mínimo que podemos hacer es
ver si esto tiene futuro bajo un posible nunca más México en escena o no. Y ahí estamos, evaluando y planeando y prueba y error y aplicando estas cosas que ahí enumeraste, pero la profesionalización creo que tiene que ver con eso, con desde todos lados. O sea, no sé, se me ocurre que ahora que estamos haciendo esta cosa de los martes, de los espacios independientes, pues bien podríamos ponernos reglas de operación para las compañías que van a entrar en residencia y un poco unificar cuál es el estándar, ¿no? A partir de ahora, el que no tenga fotos 2 meses antes de estreno, que ni se presente a ninguno de estos 17 espacios, porque... ¿Sabes qué es súper buena idea? Porque además, de repente, digo, se une con esto que voy a decir, ¿no? Es decir, tú para profesionalizar este espacio, por ejemplo, tienes que tener una señora contadora, una fiscalista, porque te pueden meter a la cárcel o porque puedes quedar a deber $1,000,000 de pesos, como le pasó al bicho, y que no sabían bien por qué, ¿no? Tienes que tener una persona de operaciones, tienes que tener técnicos, tienes que tener una abogada. Bueno, el foro ahora tiene una abogada, porque si no, entonces si te demandan los vecinos, o si te llega una cosa de la PAOT o lo que sea, pues necesitas a la señorita esta que te lo haga, ¿no? Y como decía Samuel, pues yo soy actriz, o sea, francamente, ¿no? He tenido que meterme a talleres, cursos, pagar asesores para que me enseñen de números, economía, administración, etcétera. Pero pues eso fue una cosa que si no lo hacía, pues se iba todo al carajo, ¿no? Y bueno, pues lo que sí es que pues agarramos una responsabilidad de administrar este espacio, ¿no? Entonces lo que pasa es que al tener a toda esa gente que administran o que hacen posible un espacio para que sea profesional, tienes que pagarles, y para eso tienes que, pues ni modo, sí cobrárselo al espectador y a las compañías, aunque tengas una beca. Porque puse aquí, lo que sí puedo decirles así muy claramente es que tu operación, es decir, la gente que opera el espacio no puede pagarse de la beca, porque entonces no generas nunca hacia arriba, no pintas las paredes, no le das mantenimiento al espacio, los espacios teatrales están cayendo. Entonces por eso el espectador dice, oye, si yo... Bueno, México en Escena, por ejemplo, te prohíbe invertir en el espacio. En el espacio. Lo cual es una estupidez, pero está en las reglas. Mantenimiento, pero tú no puedes decir... O sea, pintar todo el inmueble, eso ya no es mantenimiento, eso es remodelación, y eso está prohibido por ley. Nada que beneficie. De acuerdo, pero entonces México en Escena es para que tú como compañía puedas producir obras para el espacio, ¿cierto? Sí. Ese es como el principio, ¿no? Sí. Operatividad, puedes pagar renta, luz, servicios, eso sí lo puedes hacer. Ok, entonces que lo pague México en Escena, pero es decir, tú deberías, eso que te cuesta tu operación, deberías de recuperarlo. O sea, esa es la cantidad que no debería de, digamos, irse a un fondo perdido. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque si tú logras que tu operación viva de la cantidad de boletos, ¿no? O bueno, de los ingresos, por lo menos eso ya lo subsanaste. Todo lo que venga es capitalizar para profesionalizar, para que la señora o el Otoño Zúñiga, que una vez subió una foto haciendo la cola en la delegación y diciendo, mira nada más qué horror, pues que pueda contratar a Hilda, que Hilda se dedica a eso, y que lo haga Hilda, y que él esté de mejor humor para poder crear y escribir obras, ¿no? Para mí eso es profesionalizar, y a lo mejor si estuviera aquí me estaría arrancando la yugular, ¿no? Pero no vino, así que me la he hecho. Pero quiero decir, es urgente que haya tal vez menos espacios, incluso menos producciones, pero mejores, para que el espectador pueda realmente pagar
por ver un buen espectáculo y que no le dé codo equivocarse y arriesgarse y decir, bueno, pues yo me arriesgué, no me gustó la obra. El otro día fui a ver una obra que pagué 600 pesos, porque además yo pago mis boletos cuando voy al teatro, y salí diciendo, mierda, mierda, mierda. O sea, ¿por qué vine? ¿Por qué pagué 600 pesos por ver esto? Yo supongo que si a mí, que me encanta el teatro, salí ardida, pues imagínate un espectador que no ama el teatro necesariamente, que va a ver una obra y dice, híjole, qué horror, ¿qué es esto? Entonces, o sea, yo lo que creo es que todas estas reuniones de los espacios independientes, vaya, sí me sumaría a hacerlas permanentes, ¿no? Para poder intercambiar justamente esos como puntos claves o secretos o como le quieras llamar para poder seguir operando, pero sobre todo, insisto, tenemos que poner atención en la ley y tenemos que poner atención en la gestión como gremio. Yo insisto en eso. Yo quisiera, a mí me parece esto que están diciendo ustedes es importantísimo. La reunión en la que estuve hace 15 días, este martes pasado no pude venir, a mí, egoístamente, como, sí, es lo que pienso, creo que se nos va demasiado tiempo en tratar de incluir personas que no tienen espacio, y yo por eso me fui, no quise venir, esa es la verdad. Me parece que sentarse a hablar personas que tenemos espacios independientes, que tenemos una misión, que tenemos una vocación puesta en esto, tendríamos que estar profesionalizándonos en hablar de cuáles son las obligaciones de la ciudad para estos espacios. ¿Cómo podemos lograr esto? Ya que somos, de verdad, los espacios independientes en la Ciudad de México le están dando otra fisonomía a la ciudad. No son solamente los teatros grandes, no solamente las producciones gigantescas comerciales, está este otro tipo de teatro que es el que le está dando personalidad a esta ciudad en cuanto a la actividad escénica. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr que la ciudad se responsabilice también de estos espacios? Está turismo, está, no sé, la otra vez yo no había podido venir, la verdad es que hemos tenido un año de locura. Sostener ese espacio ha sido difícil, pero satisfactorio. Yo no puedo decir que qué terrible, es maravilloso tener un espacio, maravilloso. Nos estamos quejando mucho, pero yo que siempre ensayé en un cuartito chiquititito, tener un espacio, un escenario en el que puedo ver las cosas desde atrás, es impagable, impagable. Si alguien lo puede hacer, impagable, es atreverse a verte de otra manera, es profesionalizarte. Yo tenía un ensayo con actores aquí, y cuando llegábamos al teatro decía, no se ve nada, lo que ya se veía tan lindo ya no se ve. Entonces ya no nos pasa esto, ¿de acuerdo? ¿De qué manera podemos lograr hacer una organización de espacios independientes que tenga una fisonomía, que tenga una fuerza frente a la ciudad? Yo ya no quiero hablar ni de lo federal, frente a la ciudad, es decir, señores, existimos, señores, somos parte de ustedes, también existimos, y de qué manera tienen que verse en la obligación de apoyarnos y no vernos como competencia, porque muchísimas veces nos ven como competencia o como coladera, menos mal que ellos hacen y que ahí se vayan mientras yo utilizo mi presupuesto para hacer festivalotes en el Zócalo, para hacer. Entonces, a eso me refiero, de qué manera como organizaciones podemos entrar a lograr eso, sin dejar, por supuesto, lo administrativo, lo fiscal, tener uso de suelo, todo esto. En el caso nuestro lo hemos aprendido intensivamente, pero tenemos uso de suelo, tenemos, lo único que no hemos logrado, porque nos falta un papelito malvado, es quitar el 8%. ¿De qué manera podemos deshacernos de ese 8%? ¿De qué manera podemos lograr no funcionar con Red Ticket o Ticketmaster? ¿Por qué no podemos hacer como compañías una pequeña asociación que no cobre tanto? Esos 4%, 7% que se nos dan en los tickets,
es infame, es dinero que puede entrar a la empresa o a las compañías. Y de pronto ya nos sentimos como esclavos, así no somos sus esclavos. No, yo lo voy a intentar, señor. Voy a ver qué pasa eso. ¿Qué porcentaje de lo que entra en la taquilla de la titería está pagado por Red Ticket? ¿Cuánto? ¿Cuánto vendo a través de eso? Creo que muy poco. Entonces, ¿de qué manera podríamos lograr hacer estos pasos que nos permitan liberarnos de esas ataduras? Y sí, exigir que se nos respete como una organización de empresas, de pequeñas empresas culturales que están funcionando, que somos una fuente de trabajo para muchísimas gentes, muchísimas familias dependen del trabajo que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que me gustaría de una organización a mí. No ver que si el que es independiente, que si este chico que viene, de acuerdo, el que viene de Tlaxcala maravilloso, el que viene de Hidalgo también, pero señores, organícenlo en su estado primero. Eso fue lo que yo les dije, ¿eh? Sí. Ya cuando se fueron, les dije, oigan, perdón. Primero nos tendríamos que organizar nosotros y después podemos asesorar para que los hagan en los estados. Sí, es que sí estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, por eso, por eso mi insistencia en ese punto. Pero, por ejemplo, el CECI, ¿no? El CECI empezaron un chorro a organizarse y a tratar de hacer esta coordinadora de espacios independientes. Eso es lo que el CECI es, ¿no? Lo que pasa es que sus integrantes están dedicados más a la música que al teatro, ¿no? Cuando a mí me invitaron, pues a mí me interesó unirme a ellos para un poco ampliar el margen de maniobra, porque de repente con los teatreros, pues con lo que yo me encuentro es con que... Pues sí. Sí. O sea, gracias por interrumpir, porque si no hubiera salido un adjetivo de mi boca horrible, ¿no? Ensayo. Entonces, lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, el CECI, las últimas reuniones a las que yo fui, éramos 5 personas. Pero podemos hacer los 5. No, sí, de acuerdo. No, está bien. La cosa es, realmente, digo, yo insisto en que aquí está toda mi fe puesta, de compartir y de exigir y etcétera, pero también no me gustaría que otra vez, como en miles de otras ocasiones, porque yo creo que tú, o sea, incluso nos podrías contar de anécdotas en donde se han intentado organizar para hacer algo y que no se haya podido. Entonces, a lo mejor lo que tú sí tendrías que decirnos es qué es lo que no tendría que suceder o cómo se podría organizar para que sí continuara, porque lo que es un hecho es que para exigirle a la ciudad, ¿no?, diciéndoles que nosotros hemos sumado a la imagen, sumado al lugar de la Ciudad de México, que la Ciudad de México tiene en el mundo, pues claro, o sea, hay que tener una personalidad como equipo de trabajo, ¿no?, como grupo. Porque yo no sé cómo. Así. Es que pasa eso, por ejemplo, hay una especie de orfandad muy terrible, porque no es verdad, Lourdes, que la ciudad tiene ninguna obligación para con nosotros ahorita. O sea, no es verdad. En la teoría y en un análisis romántico de la situación, sí, pero en las leyes no tienen ninguna obligación. Nadie, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, nadie tiene ninguna obligación de hacer nada. Lo que nos dan, nos lo dan casi como una dádiva y como un regalo, y agradece. Sí, el fundamento arriba. Pero porque también nosotros nos comportamos así. Sí, pero nosotros nos comportamos como niños. ¿Cómo, más allá de hacer un texto muy romántico y citando a Alicia a través del espejo, cómo le dices a la ciudad que nuestra labor es importante, indispensable, que contribuimos para la comunidad? ¿Podemos todos los teatros hacer una sumatoria de cuánto ingresamos anualmente y a cuántas personas impacta ese derrama? Y podemos, no podemos, porque no tenemos registro, no tenemos la profesionalización necesaria
para entre todos integrar una estadística real. No, Play Bill Bowlet. Claro, claro. A lo mejor tú sabes de tu espacio, tú del tuyo, yo del mío, pero como gremio, hablar de todos los teatros, vamos a publicar un anuario estadístico de cuántas obras dimos, cuántos actores beneficiamos. Sí, pero lo podemos planear para Lo adelante. podemos planear, por supuesto. Si no Y lo esta tenemos para el asociación que pasado, estamos lo armando podemos los planear martes para el debería tener su objetivo, Sí. más allá de todo lo que está en el orden del día, que hay que hacer en la inmediatez y lo de gobierno y la normatividad. Tendríamos que nosotros regularnos, nosotros exigirnos rendición de cuentas profesionales, para nosotros tener una carta de presentación con la cual decir, esto somos, esto valemos, y sí estamos haciendo tu chamba, papá gobierno, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo en eso, o sea, la asociación es que tiene que ir por ahí, o sea, la asociación tiene que ir a fomentar procesos de profesionalización, a fomentar procesos de lobby político justamente para legislar, a defender los intereses, pero también recopilando toda la información. No creo que sea tan difícil, yo creo que si nos organizamos eso en un año o dos, podríamos tener un anuario de todos los espacios independientes, contratar a una persona, es planificar, hay que hacer una planificación estratégica de esa asociación. Pero es grave que en 2016 no exista. Yo sé. El IMCINE tiene un anuario hermoso, hermoso. IMCINE Pero el cine siempre sabe fue una muy industria. bien cuándo El lo van a cine hacer. siempre. Pero por eso digo que Es también... un tianguis, ¿verdad? Eso. Pero también por eso digo que no nos hagamos las víctimas tampoco. O sea, es que nos ponemos también, o sea, yo he ido a muchas reuniones y claro, terminan arrancándome la yugular porque les digo, oye, güey, qué hueva. O sea, qué hueva que... Yo estuve en una reunión, te lo juro, en donde estaba un diputado y estábamos todos los espacios independientes levantando la mano y diciendo, ay, mi calle la están reparando. Oye, ay, mi techo se está cayendo, mi casa no sé qué. Oye, espérate, si el señor diputado no es tu papá, o sea, o sea, a mí se me dio vergüenza, dije, no manches, y además se los dije, y claro, el gremio completo quería matarme, el dueño del teatro en el que estábamos me sacó de su teatro, pues claro. Pero entonces es que para hacer todo esto pues tenemos que dejar de hacernos las víctimas y estar informados de lo que nos toca, de lo que podemos exigir, sí. Y dos cosas, es que nos pasamos luego muchas horas hablando del sexo de los ángeles aquí, nos sentamos y volvemos a repetir lo mismo que se dijo en la primera reunión. Yo recuerdo la primera reunión en el espacio de arriba, lo primero que se dijo fue falta de profesionalidad, no somos profesionales, pero aquí seguimos hablando de lo mismo. Yo creo que sería bueno. hacer para sí? Yo creo que sería bueno empezar a generar una organización estratégica de cuáles son los objetivos, metas y un programa de las actividades que O vamos sea, a que hacer. las siguientes reuniones tengan planes de Pero profesionalización. no de profesionalización, planes de trabajo. Y segunda Planes cosa, de trabajo para profesionalizarnos, para obtener visibilidad. Y no creer que porque no tenemos anotado todo lo que hicimos en los años anteriores como espacio escénico, no podremos tenerlo. Este es un proyecto a muy largo plazo, se los digo yo que tengo menos plazo que ustedes, pero así he pensado toda mi vida. Hay gente que lo va a poder seguir haciendo, pero nosotros tenemos que plantearnos hacerlo. Y para eso yo sí suplicaría que las siguientes reuniones seamos compañías. La vez pasada que yo vine era toda la gente hablando de cosas que yo viví hace 40 años y que siguen pidiendo eso. Entonces, perfecto, pero hay organizaciones para eso y hay organizaciones para lo otro. Ni modo, y puedo sonar arrogante. Soy muy arrogante, me ha costado mucho trabajo tener eso. Muchísimo, toda mi vida. Entonces, ¿por qué tengo que volver a escuchar a niños, muchachas, que quieren integrarse a una organización que nos ha costado tantos años? ¡Bravo! Soy muy arrogante. Muy bien, cabrón. Vale, y después de este arranque potente, me gustaría decir dos cosas. O sea, nos estamos olvidando, todo el rato estamos hablando de lo mismo, y se nos está olvidando que hay que reformar la ley de establecimientos mercantiles, la ley del reglamento, igual que la de espectáculos públicos. Entonces, vamos a centrarnos ya en eso, ¿no? Específicamente. Estamos haciendo los Son martes. puntos 1, 2 y 3 del orden del día
Ustedes ya tienen contacto con la gente que hace eso. Contacto con la gente de... Con los de la Asociación de Representantes de las representantes de la Ciudad de México, los diputados de la La Asamblea Legislativa sí, o sea, estamos viendo ya la Asamblea. Eso se discute el año que viene. Asamblea Constituyente, Asamblea Legislativa y luego ya... Eso se va a discutir el año que viene. Federal. Tal vez lo que podríamos como, digo, para no sentirme tan mal, porque el caballero dice que es que estamos hablando de lo mismo que la primera sesión. Bueno, pues sí, porque hoy se cierra un círculo. Es que no se ha resuelto. Es que no se ha resuelto. Entonces, qué bueno que cerramos con lo que abrimos. Pero tal vez lo que yo propondría es cerremos esta sesión poniendo un día a la semana, digo, porque todos nos vamos de vacaciones, entonces digo, ese día salió los martes porque se nos ocurrió, pero si quieren ponemos ahorita un día para empezar con estas mesas el próximo año. No tiene que ser en el foro, igual si quieren podemos migrar las mesas para que no se sienta que el foro está ahí como queriendo protagonizar el asunto. Podemos tal vez hacer un pequeño plan de trabajo, tal vez no hoy, pero y dejarnos tareas. Y dejarnos tareas. Objetivos claros, llegar con tareas, saber que tenemos que investigar, a quién le toca, quién sabe más de esto, quién sabe más de esto, y traerlo como propuesta. Pero eso yo creo que pertenece a la estructura de los martes, ¿no? Por eso, Sí. por eso. Pero estás hablando de estas mesas. No, o sea, porque ahorita surgieron como bueno, hacer pero 2 mesas, pero ya nos pusimos fecha de arranque El 15. 10 de enero. 10 de enero. 15. No, 10. Martes 10 de enero. No, 10, querida. Martes 10 de enero. Sí, yo me acuerdo porque yo regreso el 9. Y ya no Tal vez lo que Martes 10 de enero. tal vez para esa reunión lo que tendremos que ir haciendo es justamente como ponerle sesión 1 vamos a lograr esto, sesión 2 vamos a lograr esto, ¿no? O algo para que tampoco se sienta como que un chicle masticado y entonces, Una perdón. duda rápida, lo que tú dijiste la otra vez, eso yo ya estaba pasado por aquí, por el diálogo, el texto de fomentar, apoyar, Sí, El objeto social. Sí, no tiene. Sí. La sesión pasada lo que nos dimos cuenta es que, por ejemplo, a todos nos hace ruido y todos queremos que algo pase con el 8%. Pero no es verdad que hay unanimidad de criterios, ¿sabes? O sea, hay gente que va por eliminarlo, hay gente que va porque se cobre pero que regrese a cultura, hay gente que va porque se quite y se ponga el IVA, porque el IVA lo podemos trasladar y el 8% no. O sea, hay una serie de posibilidades ante ese 8%. Entonces, antes de ir a encadenarnos a la puerta de alguien, hay que ver por qué nos estamos yendo a encadenar. Sí, Lo que hay claro. que hacer, digamos, con esa sociedad de los martes es, antes que otra cosa, sesiones de estudio y que haya como comisiones responsables de decir, ok, yo y el hoy vamos a investigar todo lo que haya que investigar sobre el 8%, vamos a venir a hacer una ponencia muy bonita de 30 minutos, para que entonces, a mano alzada, decidamos cuál es el camino a seguir sobre el 8%. Y entonces ya sabemos con qué licenciado vamos a ir, dónde está su oficina y a qué hora nos atiende. Pero hay que, antes que empezar a accionar, hay que saber qué queremos hacer con cada cosa, porque hay mucha ignorancia en materia de cada. Ok, tiene razón. ¿Cómo hacemos para ese paso? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pues, Porque es que todas las estructuras, ese es su problema, ¿no? ¿Quién es el papá maestro tal que dice, o el líder? voy a decir una cosa que espero que no suene a regaño, pero lo es un poco. Eloy y yo estuvimos en la sesión del martes y el resto de la mesa no, solo es que sí es importante ya no faltar a esas sesiones porque sí se está puntualmente revisando eso.
Sí, volvemos a lo mismo. Entonces lo que hablábamos... Sí, pero ves, o sea, tendríamos que lograr de alguna manera, porque Sí. hoy no vino Toño, por ejemplo, y así, ¿no? Pues sí, habría que poner un tope de faltas y para afuera, una cosa así, igual, yo no sé, pero hay que ver. Lo que hablábamos el martes pasado es que íbamos a intentar dar como un ultimátum al resto de los espacios para que se sumen, para ya saber quiénes somos los abajo firmantes. Porque Pero hay ahorita, espacios que ni siquiera se han enterado. por eso, notificar a todo el mundo de que estamos haciendo esta madre y de que arrancamos el 10 de enero. Hasta así está enterado, o sea, ya sí está enterado, que todos están enterados. Porque justo, hay poca claridad de los abajo firmantes somos cuántos, ¿no? Si somos tres, pero ya, somos 3 Ok. y listo. Y se toman Y decisiones a 3 solo manos. espacios, nada más, ¿no? Solo espacios, no compañías, no productores, espacios. Sí, espacios. Y entonces, eso es como punto 1 de lo que se habló el martes, que se iba a terminar de notificar y ahora sí sobre advertencia, el que llegó y el que no, pues ya no está. Y entonces sí, yo creo que el 10 de enero lo que podemos hacer es eso, nombrar comisiones de estudio. Entonces ustedes dos se pueden echar todo lo que tiene que ver con el INVEA, nosotros nos echamos todo lo que tiene que ver con el ICE. ¿Quieren que para cerrar este primer ciclo de esta cosa hagamos como un pequeño reportito de lo que sucedió y que el foro lo publique y que diga el 10 de tal a tal hora se va tal y tal? Sí. Uno de los puntos que ahorita sale a la mesa, que creo que son las boleteras. Sí, las boleteras es un infierno. El Ticketmaster ya subió de 7 a 10 la comisión. Ay, ¿de quién? Sí, Ticketmaster ya subió de 7 al 10% de comisión. Ah, sí, está pasado a dólares. Ya está pasando. La verdad es que cada boleto, a pesar de... ya lo sabía. Cada boleto, a pesar de peso, cuesta 20 centavos de dólar, cada boleto emitido. Punto y aparte. Entonces, yo creo que la salida por ahí, y que también está en el plan de desarrollo, es un apartado de un ingeniero y hacer una aplicación. Pero una aplicación de espacios independientes donde compren los boletos, como Cinépolis. O sea que lo que tú estás diciendo es que nos salgamos de Ticketmaster. No, pero primero se crea una aplicación de boletos. Lo que está diciendo es para qué sigues en Ticketmaster. Ay, qué grosero. Red Ticket, son 4 puntos. Realmente sí estoy divertida por ese tema, pero es que... Es que le pagan lo que le pagan son los dos. Ahora que subió el dólar, empieza a tener sentido. Tú dices que bajó el peso. Es que nos... que bajó el peso. Exacto, no subió el dólar. Bueno, pero es que nosotros estuvimos haciendo un análisis en relación a eso y hay ahí una cosa que me interesa. Aquí en el foro nos pasa lo mismo que a usted, que la mayoría de los boletos que se venden, aunque se venden en el sistema Ticketmaster, se venden aquí en la taquilla y entonces hay que se paga esa comisión. Pero el tema era que la mayoría de la gente que compra boletos, al menos a nosotros, nos los compra utilizando tarjetas, no traen efectivo. Entonces la comisión del banco es más alta que la que cobra Ticketmaster. Entonces ese 4 o 5% que cobra Ticketmaster incluye la comisión bancaria. Entonces al querer nosotros, a ver qué pasa si los quitamos, entonces viene la gente, paga con tarjeta y entonces ya no le voy a pagar a Ticketmaster, ahora le voy a pagar el 7 al banco. Entonces salía peor, pero ahorita ya no, porque al subir al bajar el peso, entonces, con relación al dólar, entonces empieza a ser el 10% y ahora sí, ahí anda volando un 3% que posiblemente haga que ahora sí sea más interesante, o sea, mejor pagarle pero también es un asunto porque hay que ver por qué, o sea, cómo logra Ticketmaster tener un muy buen acuerdo con los bancos, que no logramos un solo espacio, quizá todos agremiados y les decimos al banco, oye banco, todos nosotros sí vamos a vender boletos con tarjeta, pero danos un acuerdo en donde te paguemos el 4, no el 7, ¿no? Una cosa así. Jorge Ortiz de Pinedo, ahora en las reuniones de Yo Voy al Teatro, un día, bueno, insistió, pero cabronamente en que hiciéramos una boletera, ¿no? Es decir, yo creo que si de algo sirve Yo Voy al Teatro, si de algo sirvió, pues por ejemplo eso es una acción muy concreta. Ahora,
el asunto está, por ejemplo, en que sí dé un buen servicio. Porque, por ejemplo, a mí, en lo que al foro Shakespeare refiere, pues claro, de alguna manera es un candado de seguridad para mí. Es decir, que no haya dinero volando y que no sepas cómo cuantificarlo y tal. Y desarrollar esa aplicación pues cuesta, ¿no? Entonces estamos dispuestos a que cueste. Y claro, con los bancos es muy claro. Tú vas y dices, mira, yo tengo X número de butacas, ¿no? Pero por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar todo eso de la boletera, pues claro, es que te da miedito, ¿no? A los compañeros que tienen teatros que, oye, ¿tú te quieres? Sí, pero primero quiero ver cómo te funciona a ti y después me sumo a ti, ¿no? Entonces, bueno, pues es que así no se logra tener un mejor precio con los bancos. A lo mejor va a ser una burrada, pero bueno, ya que estamos hablando de boleteras, el otro día mencionábamos de que sería importante pujar desde esta asociación para que Tesorería del Distrito Federal, en tanto que siga existiendo el 8%, que operara de la misma manera que funciona la Comisión de Filmaciones del Distrito Federal, que fuera una oficina central unificada, que ya no fuera una cosa delegacional, y una única oficina que se dedica solamente a eso, a la que todos vamos a dar de alta nuestros espectáculos y a la que todos nos reportamos nuestros impuestos. Sí. Ya entrados en gastos, si esa opción pudiera ser viable, yo no veo descabellado que el gobierno federal haga la boletera, que esté vinculada a su propio sistema y que sin necesidad de un reporte o de tener que ir, ellos sepan cuánto facturaste al mes y te cobren directamente tu impuesto. Pues sí. Híjoles, y luego 3 casas blancas, ¿o qué? Ajá, ¿Sí me explicó? Y una función en el Shakespeare con 400 personas que no caben, pero ahí salen de las ¿Cómo? 400. O sea, es decir, le estás, de alguna manera, o a lo mejor yo te estoy malinterpretando, pero si el Estado maneja tus cuentas, o sea, ¿el Estado maneja la boletera? No. No, él está hablando de la ciudad, o sea, el Estado no cobra, el Estado no ingresa el dinero, pero la boletera te la viene a instalar el Estado. Híjole, yo no. Es que yo no confío. Va a ser como los... Yo no confío en el como Estado las para rutas que de ellos... tránsito fantasmas. ¿Has comprado la tenencia de tu carro por internet? Sí. Es un desmadre. O sea, quiero decir, que todo el sistema que ellos tienen. Claro, pero a ver, ojo, lo que estoy No, ellos poniendo es una buena plataforma. Sí, estaría. O sea, no, si nos dan una mala plataforma, no, pues chingos madre, pero... No, Pero ahí... O sea, con todo respeto, perdón. O sea, entre menos dependamos de alguien más, sobre todo gubernamental, para ejecutar acciones, creo que es mejor. Es decir, no estoy diciendo que no lo vinculemos, pero es lo mismo. Yo prefiero que una computadora le diga al gobierno cuántos asistentes tuve, a que el señor Tinoco venga a las 8:30, se meta a la sala y quiera contar cabezas. O sea, sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero... ¡Qué imbécil! Yo. Sí estoy de acuerdo, pero imagínate lo siguiente. Oiga, señor fulanito de tal, secretario del secretario. Queremos hacer una boletera. ¿Cuándo? 2 años después vamos a estar así, sentados esperando la boletera. ¿Me explico? O sea, lo que quiero decir es que el problema con depender de, no estoy diciendo que no lo aliemos, ¿me explico? Una cosa es que el gobierno reciba, si todos quieren, si son tan transparentes y abiertos como para, órale, ¿no? Que el gobierno sepa cuánto cobro, todo, que esté así transparente. Que de entrada yo digo, chinga, ¿por qué? No, pues que ellos me pasen su 3 de 3 a mi correo personal, ¿no? En teoría ya hoy tú reportas exactamente lo que entra al teatro. sobre todo con réplica. Es que la profesionalización tiene esas dos lados de la espada. Por eso, una cosa es que ellos reciban ese reporte para esta cosa transparente y otra cosa es que ellos lo hagan, eso es a lo que me refiero, o sea, que ellos apliquen hacer la boletera, es decir, es una cosa más práctica, ¿no? Yo creo que tendríamos que irnos con la boletera
hay una bolsa económica que no hemos utilizado, que casi nadie ha utilizado, porque en las metas de plaza de desarrollo está lo de la difusión. Entonces, que se difunda esto. Entonces, hacemos la asociación, y en los puntos es una aplicación de que se está difundiendo todo lo que se hace, y ahí metes una boletera con la Cinépolis, ahí está, y está pagada por el mismo gobierno, y avisada por la Asociación de Espacio Fronterizo. Y entonces ya haces todo ahí. Y ahí la gente compra en la aplicación su boleto directamente al banco y se hace la asociación. Y esa aplicación, el 50% por lo menos la paga el gobierno. Pero necesitamos un buen ingeniero, un buen aplicación, o sea, que nos haga toda la cuestión económica. Y pues ahí tiene usted. Pero Ese sería otro de los temas a investigar. es que justo, yo Podría pienso, ser un etiquetado incluso. yo pienso en un modelo que ya funciona y que hoy por hoy es muy profesional en ese sentido, son los cines. Reportar los ingresos de los cines es un problemón. Pero ¿qué pasa? Que hay un tercero que es ajeno a los cines y ajeno al gobierno, es una empresa que se llama Rentra. ¿Qué? Sí. Es que hay gente que está opinando, no sé qué hacer. Los comentarios. Así. Al aire comenta. Me siento como en... Cristina Pacheco. A ver, por favor. No, Denise. vas al micro. Ahí va perdón. Ahí va, Denise. Es que aquí dice, Joana Trujillo dice, Cinépolis también tiene su sistema de venta de boletos, pero no es propio. Pero si creas una tiquetera, ¿serás capaz de hacer todo el servicio que hay detrás de la venta de boletos y usabilidad del sistema de boletaje? Pues es que justo ya hay boleteras y se están peleando el mercado. Hay que darse el... Debe ser un buen negocio. O sea, sí podemos perfectamente decir, damos todos el 4%. Dile a Joana que el distrito teatral haga una boletera. Y luego dice, las charlas que tienen se vuelven charlas de café y de desahogo, si no empiezan a actuar. Pasar del bla 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 al este es el plan de acción 2017-2018. En eso estamos, Joana, cálmate, tranquila. Pues vete, ¿o qué? Y le pidió una mesa a uno y se fue, o sea, ¿qué pasó? Exacto. Y Joana, o sea, Y luego dice, ¿por qué solo espacios? Porque, como bien decíamos en una ocasión, creemos que se tienen que crear diferentes, ¿cómo se dirá? Asociaciones o grupos de trabajo. O sea, ya nos pasó en una sesión un martes que dijimos, bueno, si estas asociaciones de espacios independientes, y hay muchos grupos, compañías y productores que también quieren esta cuestión gremial, pues nos vemos los jueves, y el jueves hacemos una asociación de productores, y que los escenógrafos hagan lo mismo, y que los directores hagan lo mismo, y al final todas las asociaciones integrarán lo que será una cámara de la industria del entretenimiento. en lo de productores está lo de Jiménez Santiago, y que ha estado llame las personas, igual pasa lo mismo. Vamos a final de cuentas los 5 personas. O sea, somos 5, Pues hagámoslo los 5, ya. Pues sí. Y luego aquí dicen, que la dejen hablar, viejo mamón. ¿A quién? Yo. ¿A quién, güey? ¿Tú eres el mamón? Seguramente. No, pues digan nombres, sí, tú viejo mamón, porque Oye, no nos perdemos, Que güey. no hay que ser pet friendly, que porque hay un perro aquí que hay que ser profesional. ¿Qué pedo con el perro? Sean serios. Está bien ser pet friendly, pero no tiene nada que ver el perro en el escenario. Perdón, no lo podía dejar solo. ¿Tú me vas a pagar al señorcito que la cuide un día o cómo? ¿O por qué no te vienes para acá, tú cuidas a mi perro? Trae tu gato. Exacto, o trae a tu gato. Ya no se ve el perrito, no sé qué, bueno, en fin. Bueno, ahí está viendo, es bueno, está bien. Oigan, gracias, por fin lo logramos. Así, logramos que nos vieran y que hablaran bien mal y que opinaran. No sé qué hora es, ¿no? ¿Qué hora es? 1:30. ¿Quieren que vayamos Una hora cerrando? 20 de transmisión. 1:20. ¿Quieren que vayamos cerrando esta mesa? Yo la verdad es que yo considero que sí hay ya muchos que hemos estado trabajando muchos años administrando espacios, que ciertamente no tenemos las respuestas para muchas cosas, pero para otras sí. Es decir, cosas muy elementales como, por ejemplo, ¿qué tienes que hacer para profesionalizar un espacio? ¿Qué tienes? O sea, es decir, sí
sí hay ciertas cositas que en esta sociedad o en esta asociación que pensamos hacer podríamos compartirlas, porque esa es una cosa que creo que nos falta, ¿no? Si ya avanzamos un camino, en mi caso, si ya hay 15 años de cagadas, porque eso es lo que hay, bueno, es decir, de fracasos que finalmente lo que hicieron fue enseñarnos para aprender. Cagadas me refiero a que ya nos dimos de cabezazos, ya aprendimos ciertas cosas. No estoy diciendo que tengamos las respuestas de cómo meter gente al teatro, de cómo llenar un teatro o lo que sea, pero sí hemos aprendido cosas y yo creo que podrían subsanar el camino de muchas personas que quieren abrir un espacio, no para que no lo abran, sino para que cuando lo abran lo tengan muy claro y lo hayan pensado 2 o 3 veces, para que incluso haya conciencia de cuánto cuesta eso a 3 años, ¿no? Minimizar riesgos. Minimizar riesgos, o sea, no es bajar la pasión de hacerlo. Yo no estoy diciendo que yo me arrepienta de haber puesto el Foro Shakespeare. Lo que sí me arrepiento es que no tuviera a nadie con quien hacerme cómplice o ni las menores reglas del juego para poder subsanar el camino. Y entonces yo creo que si eso aporta, qué maravilla. Y lo otro es pues todo esto que se está organizando los martes o los miércoles o el día que sea, o esta asociación, que realmente sea un compromiso de acciones, no de Facebook casos, no de sí, ahí voy a estar, o sea, no estoy diciendo que tengamos que estar aquí diario y siempre y tal, pero sí que haya una cierta disciplina de gestión y de acción, porque si no, bueno, al menos a mí lo que me ha sucedido en algunas otras ocasiones, y Eloy ha sido un poco testigo, es que termina uno haciendo el trabajo que empezamos 5, entonces terminas ya no haciéndolo, porque además hay otros 5 que dicen, ay, pero tú, imbécil, ¿por qué lo hiciste así? Debiste de hacerlo. Los trabajos en equipo. Al final de cuentas te aventabas todo el trabajo de los 5 que habían hecho, ¿no? Exacto. Entonces, pues, yo les estoy muy agradecida a todos los que están aquí, a todos los que no están aquí hoy, pero que estuvieron antes. A los que están allá atrás. A los que están allá atrás también. Y nos deseo que realmente logremos organizarnos de manera profesional y seria para sí tener un lugar más favorable para trabajar o para colocar esta pasión. Y saldrá el libro Espacios Independientes for Dummies. Vas a ver un blog y ahí te No sé si quieren cerrar todos, cada quien. Señor O Mamón. hay comentarios. El señor Mamón. O si alguien quiere... Eso lo pusieron ahí en redes. ¿Cómo se escribe yo? Lo que están hablando de ti. Pues estamos en pañales y el camino va largo y complicado, pero pues la realidad es que ya nos estamos sentando, ya estamos platicando cosas y compartiendo experiencias y eso, yo creo que no quitarle el renglón y aunque seamos poquitos, seguir apostándole por agremiarnos va a ser importante. Y pues la cita es el martes 10 de enero a las 4 de la tarde. 4 aquí en el Foro Shakespeare. Sí. Martes. Para que todos los espacios independientes que no se han presentado a estas reuniones y que les interese, pues aquí está su casa, y si no, pues bueno, ya decidiremos el nombre de los que Y a somos. ustedes, yo, muchas gracias a Itari, muchas gracias a 77, muchas gracias a la capilla, muchas gracias, Eloy. Creo que tenemos un buen trabajo por delante. Creo que ninguna organización que yo me acuerde se hace con muchísima gente. Casi siempre son pocos los que tienen la constancia, las ganas y la capacidad. Esa es otra cuestión. Siempre creemos que la gente no está aquí porque no quiere. A veces, yo les puedo decir que hace 2 años, si hubiera yo venido aquí, tendría que haber estado sentada ahí anotando todo. Ahora, los trancazos que me he dado todos los días, como dices tú, esto, ¿por qué? Esto, ¿por qué? Un poquito más de experiencia que los que empezaron haciendo el teatro en el garaje. De acuerdo, un poquito más.
Pero, sí, pero de todas maneras todo ha sido sorpresa. Y creo que nuestra obligación es investigar, trabajar y hacer equipo. Y si estamos nosotros aquí, hagamos el equipo entre nosotros y veremos que hay gente que se va a acercar. Pero tampoco es imprescindible ser 200 porque no somos. Y yo creo que empezar a tener, en el momento en que tengamos una mejor organización y más visibilidad, segurísimo que mucha más gente se acerca. Pues sí, normalmente yo sé que pasan como que hay muchas pláticas de café, bueno, por pláticas de café ha crecido todo. O sea, Bill Gates empezó una plática de café, se lo puede asegurar. O sea, aquí lo que vamos es en un garage de hecho. Entonces, bueno, yo creo que aquí más bien es ya irnos a trabajar, están abiertos todos los espacios, si hay gente que conoce gente de espacios, pues es la última llamada a misa para el 10 de enero. Quien quiera sumar, y si no, pues ya se sumarán después. Y ni modo, esperemos que todo fluya y a profesionalizar y tal vez unos 5 espacios, 6 espacios, pues ya cuando vean que se logró bajar cosas, dejar de pagar cosas o mandar dinero a otra parte, que sea que se recicle para nosotros, pues quizás se sume. Pues nada, lo mismo. Ojalá este 2016 nos traiga un año, ¿no? 2016. No, ya no está, no quiero. Ya lo quiero repetir, me ha encantado tanto el 16. Pues nos traiga un trabajo, mucho trabajo. Y bueno, yo sé que es un reto difícil, ojalá la gente que está... O sea, consigamos hacer algo incluyente, aunque realmente pues, nos defienda a todos y a todos. ¿Alguien le gustaría, alguien del público que vino aquí, alguien le gustaría algo, decir algo? ¿Nada? ¿Hay un último comentario? No, va. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Yo compórtate profesional para que no digan que te ves chaquetón ahí. Ok, muchas gracias. Que tengan buena tarde, muy feliz año a todos, tal. Y pues nos vemos aquí de regreso en enero, ¿no? Go, 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 como dice Odiseo en la tele. Go, go, go. No es burla, oye. Bueno, muchas gracias.